tremendo. Bien, acuérdate que estamos transmitiendo desde Deltona, Florida. Quien te habla, Víctor Silvestri. Recuerda que estamos contigo todos los miércoles de 8 a 9 en vivo aquí. Un grupo de hermanos y todos los demás hermanos que se unen a través del Facebook. Te puedes comunicar al 407-431-1815. Amén. También puedes hacer tus preguntas, puedes hacer tu comentario, si tienes una petición de oración, también puedes hacérnosla saber a través del Facebook. Hay mucha gente que ya los miércoles nos espera, gente del norte de los Estados Unidos, Puerto Rico, de aquí de la Florida, de aquí cerca de la ciudad de Deltona. Así que te invito a que seas partícipe de esta dinámica. El fin es, pues, inquirir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y llevar, ¿verdad?, el estudio de la palabra de Dios de una forma, pues, sin adulterar. Así que llámanos 407-431-1815. También nos puedes escribir al P.O. Box 5296, Deltona, Florida 32728, y en el Facebook. Hoy entramos un poquito tarde, teníamos problemas con la transmisión, pero nada, puedes hacer tus preguntas, puedes hacer tus comentarios, puedes aportar a los estudios. Así que estamos aquí un grupo de hermanos que todos los miércoles nos reunimos, ¿verdad? Otros pues vendrán de camino. Mientras tanto, pues oramos, vamos a orar y únete conmigo en oración, si tienes alguna necesidad, alguna petición especial, también la puedes dejar saber y vamos a estar orando por ella al final de la transmisión, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por estos momentos donde tú nos permites, Señor, transmitir y llevar este estudio de la palabra, Señor, a tanta gente que nos pueda estar viendo. Te pedimos que seas tú glorificándote en sus vidas, fortaleciéndoles, guiándoles. Señor, que lo que aquí discutimos en relación a tu palabra sea de fortaleza, sea de inspiración, sea de motivación para servirte, buscarte e intimidar contigo. Te pedimos en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea tratando con cada persona, con cada amigo, con cada hermano, según sus necesidades, pero sobre todo según tu divina y perfecta voluntad. Bien, amado, el tema que estamos discutiendo, empezamos la semana pasada, ¿cierto? La sangre de Jesucristo. Damos gloria a Dios porque la hermana Aida ya está aquí, regresó de vacaciones, rejuvenecida en espíritu y en cuerpo. Gloria al Señor. Estás amén, bella. Amén, amén. Estás bella, te ves linda. Gracias. Gloria al Señor. Y mi esposita, que también se hizo algo en el pelo, está bien bonita. Gloria al Señor. Estás bella. Estás bella. Gracias. Yo voy a tener que hacerme algo en esta melena. Gloria al Señor. Bien, amados de mi alma. La sangre de Cristo. La semana pasada discutimos los versos claves que tienen que ver con este tema. Estuvimos respondiendo a varias preguntas que nos hicieron a través del Facebook. Nos quedó un texto clave para leer, que era Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Julio, ¿lo tienes? ¿No lo tienes? Yo lo tengo. Tú lo tienes, léelo, Lena. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Óigame, tremendo texto. La sangre de Cristo no tan solo nos quita el pecado, como hablábamos la semana pasada. La sangre de Cristo no tan solo nos reconcilia con Dios Padre, ¿verdad? La sangre de Cristo nos redime. Redimir no es otra cosa que pagar el precio por. Así que Cristo pagó el precio por tu culpa y por la mía. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero no tan solo eso, sino que nos hace copartícipe de cosas maravillosas, como lo que es la eternidad, como lo que es el acceso directo a Dios, ¿verdad? Lo que es la comunión con el Señor a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Así que la sangre de Cristo no tan solo te quita el pecado, no tan solo te elimina la culpa, la sangre de Cristo te reconcilia y te hace partícipe, ¿verdad? Heredero y coheredero justamente con Cristo de los tesoros del cielo. Obviamente la salvación, estar para siempre con Él. Gloria al Señor. En este día
vamos a entrar en una sección del estudio donde comienza con una pregunta. Si tú quieres, obviamente, contestar esa pregunta, puedes hacerlo. Escribe a través del Facebook o nos puede llamar al 407-431-1815 para contestar esa pregunta o para hacer tu comentario. La pregunta que abre hoy el estudio es: ¿qué hace la sangre de Cristo por nosotros? ¿Qué hace la sangre de Cristo por nosotros? Básicamente hemos estado discutiendo esto desde la semana pasada, pero me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber qué tú piensas, qué concepto tú tienes de lo que la sangre de Cristo ha hecho en ti o puede hacer en ti o puede hacer en el ser humano. Y esto es importante porque el fundamento del cristianismo, el fundamento de nuestra fe, precisamente es el sacrificio de Cristo. No tan solo su sacrificio, sino su resurrección y su ascensión. ¿Por qué? Porque si Cristo no es crucificado, no puede resucitar. Y si no resucita, no asciende al Padre, ¿verdad? Y en esto consiste el fundamento de nuestra fe. Pablo dice que si los muertos no resucitan y Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucita como primicia de los muertos, pues entonces es que nos lleva a nosotros a poder experimentar en un futuro la resurrección para vida eterna. La palabra dice que hay dos resurrecciones. La primera resurrección para vida eterna, la segunda resurrección para condenación eterna, que es para los inicuos, ¿verdad? Que esa es la segunda y última resurrección, que es para los inicuos. Ahora, ¿qué hace la sangre de Cristo? Porque simplemente en muchas ocasiones hablamos y decimos que la sangre de Cristo pues, nos quitó del pecado. Pero ¿qué implica? ¿Qué significa realmente el hecho de que la sangre de Cristo te haya quitado el pecado y te haya exonerado de la culpa de tu pecado? Esto es bien importante porque si nosotros como creyentes no podemos dar respuesta a esa pregunta, pues entonces nos debemos de preocupar, porque es como predicar la salvación, pero no sabemos qué es la salvación. Es como predicar el evangelio, pero no conocer la esencia del evangelio, ¿verdad? Y hay gente pues que no le da importancia a esto, pero realmente la tiene. Amén, la tiene. Yo quiero que vayas conmigo para contestar esa pregunta. Yo quiero que vayas conmigo a unos versos que tenemos aquí. Y si ustedes lo pueden buscar, Efesios 1:7. Efesios 1:7 y el otro verso es Hebreos 1:12. Efesios 1:7, Hebreos 9:12. Si alguien aquí lo tiene. Yo lo tengo. Ida, ¿cuál tiene? Efesios. Efesios 1:7, ¿qué dice, hermana Ida? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Bien, miren esto. Tenemos perdón por la remisión de su sangre. ¿Y qué más dice el texto? Y riqueza de su gracia. Y riqueza de su gracia en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante la sangre de Cristo nosotros somos redimidos porque Cristo pagó el precio por nuestra culpa. La semana pasada estábamos hablando de que el sacrificio de Cristo es un sacrificio vicario. La palabra vicario, en palabras simples, lo que significa es que es un sacrificio donde uno toma el lugar del otro. ¿Ok? Claro, un inocente, en este caso, un inocente toma el lugar de ¿qué? Del culpable. ¿Ok? Cristo toma nuestro lugar. Ese lugar, esa sangre, ese precio, no lo demandaba el diablo. ¿Ok? Cristo, cuando está muriendo en la cruz del Calvario, no está pagándole nada al enemigo de las almas. No está sellando un trato o un acuerdo con el diablo. No. Cristo lo que está haciendo es pagando el precio, el justo precio por el pecado del hombre ante Dios Padre, que es quien demanda que tiene que haber un sacrificio perfecto, santo, justo, limpio, de una vez para siempre. La única persona que podía cumplir con esto era Jesucristo. Escuche bien, mucha gente dice que Cristo pudo morir en la cruz del Calvario porque era Dios. No, mi gente. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Pero todo lo que Cristo hizo en la tierra lo hizo en su humanidad. Porque si Cristo no vence en su humanidad, nosotros no podíamos vencer en su nombre. ¿Ok? Así que Cristo muere en la cruz del Calvario
dando el pago exigido por el Padre. Tampoco podemos decir, como hay por ahí una teoría, que Cristo cuando muere en la cruz del Calvario, muere Dios o muere el Padre con él. Eso no es bíblico. Eso es una teoría que en la teología se llama patripacianismo o patripacionismo, que significa que juntamente con Cristo murió Dios. Imposible. Amén. ¿Por qué? Porque quien murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Y obviamente esto es sencillo. Mientras Cristo está en la cruz del Calvario y estamos viendo un panorama donde el mismo Jesucristo habla con el Padre. Y donde dice que el Padre, ¿verdad?, quitó la mirada del Hijo. ¿Por qué? Porque cuando ve al Hijo, lo que ve es que el peso del pecado, la culpa del pecado del hombre, todo pecado, escuche bien, la culpa de todo pecado que se cometió, que se comete y que se cometerá, y aún el pecado que nunca se cometerá, escuche bien, Cristo pagó en la cruz del Calvario por dicho pecado. Amén. Así es bien importante. Tenemos que entender entonces que por la sangre de Cristo Jesús tenemos redención. Somos redimidos. Él pagó el precio y como pagó el precio, entonces nosotros somos justificados. Obviamente, como dice la palabra, justificados pues por la gracia en Cristo Jesús. Así que como Él pagó el precio de nuestra culpa, el precio de nuestro pecado, pues entonces nosotros, escuche bien, somos justificados ante el Padre. Cuando Dios Padre nos mira a nosotros, nos mira a través de la sangre del Hijo, nos mira a través del sacrificio del Hijo. Obviamente, esto si hemos aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, ya entonces el Padre lo que ve en nosotros es la sangre del Hijo. Por lo tanto, eso nos da acceso al Padre. Y explicaba la semana pasada que por tal razón, cuando Cristo muere en el Calvario, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó, se partió en dos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces a través de Cristo tenemos acceso directo al Padre. Ya no necesitamos un intercesor, ya no necesitamos un hombre que sirva de intercesor entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a ser el sumo sacerdote. ¿Ok? Él es ahora quien intercede por nuestros pecados. Él es ahora quien intercede por todos nosotros a la diestra del Padre. ¿Ok? Por lo tanto, somos redimidos, escuche bien, de la mano y del poder del diablo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Cristo descendió ¿a dónde? Al centro de la tierra, al Seol, al Gehenna, al Tártaros, al infierno. ¿Ok? De hecho, el Evangelio dice que como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así tenía que estar el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el infierno. Cuando Cristo desciende, escuche bien, dice la Biblia y lo que testifica la palabra, es que el Señor entonces le quita al diablo las llaves ¿de qué? Del infierno y de la muerte. Por lo tanto, al quitarle las llaves del infierno y de la muerte, Cristo, por cuanto es el Redentor y pagó el precio, es quien tiene la autoridad y por derecho de ¿qué? De quitarle al enemigo la potestad sobre la muerte y el infierno. Por eso es que entonces, también cuando Cristo desciende al infierno, lo que hace es que lleva cautiva la cautividad. Cuando habla de que lleva cautiva la cautividad, lo que está diciendo es que los santos redimidos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, que se encontraba en el infierno, la Biblia dice que el infierno estaba dividido, ¿ok? Había una gran cima que dividía el seno de Abraham del lugar de tormento. Aquellos que estaban en el seno de Abraham no estaban en tormento, pero ese lugar se encontraba en el centro de la tierra. Así que cuando lleva cautiva la cautividad, Cristo lo que hace es que aquella gente que están en el seno de Abraham lo lleva ante el Padre. Obviamente, también Cristo en las profundidades del infierno, dice la palabra, que Él proclamó, que Él testificó, que Él predicó a los espíritus cautivos. Y esto es bien importante entenderlo. Cuando la palabra dice que Cristo predicó a los espíritus cautivos, no es que Cristo fue a predicar al infierno para que las almas perdidas se convirtieran. No, si estás en el infierno ya te perdiste. No hay manera que te salve. Y si estás en el cielo no hay manera que te pierdes. Eres salvo.
Ahora, cuando dice que Cristo predicó a los espíritus cautivos, la palabra predicar significa también proclamar, testificar. Él lo que hizo fue que se presentó y testificó de que Él era el Mesías del cual hablaba la ley y los profetas. ¿Ok? Claro, Cristo resucita y entonces resucita como la primicia de la resurrección, porque Cristo resucita en un cuerpo glorificado para no ver muerte jamás. Por lo tanto, como es la primicia de la resurrección, nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos la esperanza de que de un cuerpo nuevo, resurrección. La palabra dice que este cuerpo corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad. Amén. La palabra dice que cuando suene la trompeta en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los vivos, amén, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en el aire juntamente con ellos y transformados para estar para siempre ¿con quién? Con Cristo. Amén. Eso es bien importante porque este es el fundamento del cristianismo, la muerte y resurrección, la obra y persona de Cristo. Amén. Ahora bien, vamos a Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, no por sacrificio ni por sangre de machos cabríos. Lo que está diciendo es que el sistema del Antiguo Testamento tradicional de los sacrificios, pues ya con Cristo se termina. Al Cristo morir en la cruz del Calvario, Él vino a ser el Cordero Pascual, el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. ¿Qué está diciendo esto? Que ya no tenemos que sacrificar animales, ya no tenemos que sacrificar, dar ofrendas en el holocausto a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo derramó su sangre para que nosotros no tuviésemos que, número uno, seguir sacrificando animales, y número dos, para que nosotros no tuviésemos que morir por nuestro pecado. Es interesante porque esto, como dije ahorita, nos justifica delante del Padre. Y yo decía la semana pasada, me parece, que el pecado más atroz, la persona más pecadora del mundo, la persona más corrupta del mundo, la persona que haya cometido el peor pecado del mundo, ¿ok? Tiene redención en la persona y obra de Jesucristo. Por lo tanto, lo que está diciendo esto, que aunque tú y yo tal vez no podamos perdonar a una persona por su pecado, Cristo, a través de su sacrificio, obviamente que lo perdona. Amén. Lo perdona. El segundo punto, Dios te bendiga. Disculpa que no me pude bañar, acabo de terminar, yo te dije... No te preocupes. Que el sol se acabara. No te preocupes, por lo menos estás aquí escuchando. El segundo punto dice, ¿quién lo lee? ¿Quién lo quiere leer? Por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos. Al caminar en la luz, con Jesús su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Vamos a Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9. Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9. Lo que dice aquí es por la sangre, escuche bien, por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados. Si los confesamos, escuche bien, si los confesamos, al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo ¿qué? De todo pecado. Ahora, para nosotros, escuche bien, para nosotros ser perdonados, para nosotros ser redimidos por Cristo Jesús, es necesario que nosotros confesemos ¿qué? Nuestros pecados. Amén. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, haya ¿qué? Haya misericordia. ¿Ok? ¿Ante quién yo voy a confesar mi pecado? Ante Dios, ante Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el único que tiene la potestad, el único que tiene el poder, la autoridad de poder perdonar nuestros pecados se llama Jesús. ¿Por qué?
porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Ok? No hay hombre que pueda perdonar tus pecados. No hay hombre que pueda quitar tu culpa. No hay hombre que pueda pagar el precio de tu pecado. Solamente Cristo pudo hacerlo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque todos los hombres ante Dios son iguales. Amén. La palabra dice que si hay alguno que dice que no tiene pecado, es mentiroso. El tal no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque como yo decía la semana pasada, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, solamente por el sacrificio de Cristo es que nosotros tenemos remisión de pecado. Amén. Primera de Juan 1, 7 al 9. Eri, léelo. Ok. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Si yo no confieso mi pecado ante el Señor, si yo no me humillo ante el Señor, pues obviamente mis pecados no van a poder ser perdonados. ¿Por qué? Una de las cosas que requiere el Señor para que haya remisión de pecado, para que haya perdón de pecado, es que número uno, yo reconozca mi posición como pecador. Número dos, yo reconozca su posición como Dios, como creador, y que yo soy la criatura. Número tres, que solamente en Él y absolutamente y exclusivamente en Él es que yo encuentro perdón de mis pecados. Por lo tanto, si yo digo que ando en la luz, yo no puedo andar ¿qué? En pecado. ¿Ok? Y esto hay que hacer una distinción. Escuchen bien, mis hermanos. Escuchen bien, mis amigos. Hay que hacer una distinción como Pablo lo hacía. ¿Ok? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Obviamente, de esa naturaleza pecaminosa no nos podemos ¿qué? Escapar. Es nuestra carne, es nuestra naturaleza caída. Ahora bien, la palabra dice que aunque yo tengo esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, eso no me es luz verde para yo vivir pecando. Una cosa es que yo tenga una naturaleza pecaminosa y otra cosa es que yo practique el pecado. Otra cosa es que yo lleve un estilo de vida desordenado, ¿verdad? Pablo decía que estamos en la carne porque tenemos un cuerpo, pero eso no nos da luz verde, eso no es una razón ni una excusa para nosotros vivir una vida desordenada, una vida carnal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra nos demanda y el Señor dice que si vivimos o decimos estar en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Si decimos tener la luz, tenemos que ¿qué? Ser luz como Él es luz. Y ese texto es muy en profundo. Dice, si tú dices tener a Cristo, si tú dices no vivir en pecado, escuche bien, y hay que hacer la distinción, vuelvo y lo repito, hay que hacer la diferencia entre lo que es nuestra naturaleza pecaminosa y lo que es vivir una vida desenfrenada de pecado. ¿Ok? La palabra dice que si yo digo que ando en la luz, que Cristo es en mí, pues entonces yo tengo que vivir en luz, no en tiniebla. ¿Por qué? Porque si yo digo que yo no tengo pecado, entonces yo estoy siendo mentiroso. Y dice que la luz no está en ¿quién? En mí. Lo que está diciendo eso es que si yo me trato de justificar y digo que no tengo pecado, Cristo no vive en mí. Por lo tanto, ¿estoy en qué? En pecado. Si yo vivo en pecado y practico el pecado y tengo la costumbre de vivir en pecado, entonces si Cristo no muere en mí, ¿quién muere en mí? El enemigo. El enemigo de las almas, el diablo. ¿Ok? Eso lo dice la Biblia. Y de hecho, la sangre de Cristo lo que hace es que nos redime y nos libra de esa situación, de ese estatus. ¿Ok? Lamentablemente,
oigo por ahí, se muere a cada rato uno y era tan bueno y se fue con el Señor. Dios quiera y todo el que se muera se vaya con Cristo, ¿verdad? Y no se sabe Amén. si se va. Y no sé, sí, porque no, a la hora de la muerte todo el mundo es bueno. Y nadie cometió pecado. Y era hijo de Dios. Mire, amados de mi alma, no somos quien para dar sentencia. Escuche bien. La salvación le pertenece a Jehová. Y la palabra dice que en el cielo habrán sorpresa. A lo mejor yo me pierdo, usted se salva. O a lo mejor usted se salva y yo me pierdo. Lo dije igual, ¿verdad que sí? Sonó diferente, pero es lo mismo. ¿Qué sucede? Esto es simple. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra me da a mí el estándar de vida, me enseña a mí el estándar de vida que yo debo de llevar para yo ser salvo. Gente, si mi vida no está alineada a la palabra de Dios, si mi vida no está alineada a lo que es la verdad de la Biblia, amado de mi alma, yo ando en tiniebla. Así de simple. No somos salvos. No somos salvos. ¿Ok? Y esto es importante porque Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otras palabras, si tú quieres ser salvo, tú tienes que entrar por el plano de nuestro Señor. Si tú quieres llegar al cielo, tú tienes que obviamente alinearte a la palabra de Dios. O sea, ¿cómo nosotros le vamos a decir al que creó la salvación, al que hizo un plan perfecto para salvarnos y que selló ese plan con la sangre de Jesucristo? Nosotros le vamos a decir cómo vamos a ser nosotros salvos. Eso no tiene sentido. No funciona así. Es como yo decirle a Cristo, tú moriste en la cruz del Calvario, pero la manera en que yo me voy a salvar es de la manera en que yo digo y no de la que tú digas. Estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Ok? Escuche bien. Vamos Please listen, don't talk. al tercer punto. Al tercer punto. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Léelo, Julio. Dice, por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, tal como si nunca hubiéramos pecado. Estamos vestidos con su justicia. La persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios requiere que esa persona sea. Todo lo que nunca puede llegar a ser por sí mismo. Vamos a Romanos 5.9. Romanos 5.9 y 2 Corintios 5.21. Romano 9, lo tengo. Ida. Romano 5:9. 5.9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escuche bien lo que dice ese texto. Pues, Siendo justificados por su sangre en él, seremos salvos ¿de qué? de la ira. De la ira. En otras palabras, el hombre para que sea salvo de la ira de Dios, y cuando está hablando de la ira de Dios, obviamente está hablando de la segunda muerte, que no es otra cosa que la condenación en el lago que arde con fuego y azufre, que no es otra cosa que el infierno. Para nosotros ser librados de esa condenación, nosotros tenemos que ser justificados y tenemos que ser redimidos por la sangre de Cristo. Escuche bien, la redención Cristo la hizo en la cruz del Calvario para todo el mundo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Ahora bien, el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por toda la humanidad, no significa que todo el mundo vaya a ser salvo, porque de la única manera que podemos ser salvos es abrazando el sacrificio de Cristo. El apóstol Pedro dice en su epístola, en su carta, dice que no es la voluntad de Dios que el hombre se pierda, mas es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, el arrepentimiento y la redención están provistas en Cristo Jesús para toda la humanidad. Sin embargo, no todo el mundo va a ser ¿qué? A ser salvo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a aceptar a Cristo, por la razón que sea.
Anteriormente habíamos hablado que hay varias razones por las cuales la gente no acepta a Cristo. Una de ellas, dice la Biblia, que Satanás le pone una venda. Escuche bien, Satanás ciega a la gente para que cuando vayan a predicarle el evangelio y se le predique la verdad, ellos no crean al evangelio, no crean al amor de la verdad que es Jesucristo. Por lo tanto, una de las razones por la cual la gente no acepta a Cristo es que Satanás le ciega el entendimiento por cuanto viven una vida ¿qué? De reverdía, una vida de ¿qué? De pecado, persisten en el pecado, no quieren arrepentirse, no quieren negarse a sí mismos, no quieren dejar su pasada manera de vivir. Por lo tanto, obviamente, esas personas se están condenando a sí mismas. Otra razón por la que hay gente que no acepta a Cristo es simple y sencillamente, escuche bien, porque no les interesa, simplemente no les interesa, amén, reniegan de Jesucristo, reniegan de la fe, no le creen a Cristo. Entonces, como siguen en su manera de pensar, siguen en su estilo de vida, llega el momento en que entonces, por su conducta, por su persistencia en el pecado, Dios entonces permite que un espíritu, escuche bien, de confusión venga a ellos y entonces endurezca ¿qué? Su corazón. Esto pasa con la persona que quiere y persiste en el pecado. Esto pasa con la persona que quiere seguir viviendo una vida de pecado. Amén. Vamos al próximo texto que es 2 Corintios 5:21. Se lo tengo, ¿Ok? aquí 5:21. Ajá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Léelo otra vez. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Mire, al que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. ¿Qué significa esto? Escucha bien. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue tentado en todo, mas él nunca pecó. Fue tentado en todo. En todo. Era 100% hombre, 100% Dios. Y en su humanidad fue tentado en todo, como tú y yo somos tentados. ¿Ok? Otro día vamos a hablar de la tentación de Jesucristo en el desierto. Y cada tentación, escuche bien, tiene que ver con ciertas áreas de la vida del ser humano y obviamente en relación al ministerio que Jesucristo emprendería. Fíjese que Cristo es bautizado en el Jordán, luego que es bautizado es llevado en el Espíritu al desierto. En el desierto es tentado, vence la tentación y entonces Cristo comienza ¿qué? Su ministerio, lo que se le conoce como el año de popularidad del ministerio de Cristo. Ahora bien, él nunca pecó, nunca se dio al pecado, pero se hizo pecado por causa de nosotros. Por eso es que entonces, en la cruz del Calvario, cuando el Padre lo mira, llega el momento en que retira la mirada del Hijo, ¿por causa de qué? De que se hizo pecado por nosotros. Porque Él llevó la culpa de nuestros pecados. Él llevó la culpa del pecado de toda la humanidad. Escuche bien, desde el principio hasta el fin de los tiempos, todo pecado fue sobre el hombro de Jesucristo. Así que la mejor manera que nosotros podemos agradecer a Dios el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, mire, es entregándonos a Él, sirviéndole y sirviéndole bien. Y cuando me refiero a servirle bien, me refiero a servirle con lealtad, con fidelidad, negarnos al pecado. Y usted me dirá, Silvestri, es que no es fácil. Bueno, a Cristo no se le hizo fácil, pero la parte más difícil la llevó Él en la cruz del Calvario. El Señor no te está pidiendo que mueras en la cruz del Calvario. El Señor te está pidiendo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme para que seas salvo. A fin como Dios le decía al pueblo a través del profeta, dile al pueblo de Israel que mis pensamientos son pensamientos de bien y buena voluntad. Entonces, los pensamientos de Dios para con nosotros no es otro que la salvación de nuestras almas. Amén. La salvación de nuestras almas. Ahora, nosotros, Dios hizo una parte, y la parte que hizo Dios fue entregar a su Hijo en la cruz del Calvario.
¿Qué parte nos toca a nosotros? Pues miren, si a fin de cuentas lo que Él nos pide en su palabra tiene que ver con salvarnos, tiene que ver con redimirnos, tiene que ver con el hecho de llevarnos al cielo, entonces ¿por qué no hacerlo? Amén. Si la salvación es gratuita. Ahora, tú y yo tenemos que vivir una vida santa, una vida pía, una vida que agrade a Dios, una vida alineada a su palabra, a su verdad. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Amén. Julio, ¿te ibas a decir algo? Bien, vamos al otro punto. Ida, ¿te ibas a decir algo? No. Ok. Vamos al otro punto. El 4. Ajá. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios, a quien ora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempo de necesidad. Escuche bien esto. Me juego. Escuche bien. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para obtener misericordia. ¿Qué está diciendo esto? Número 1, que no importa qué hora, día, noche, en qué momento de mi vida, yo tengo acceso a la presencia de Dios. En el nombre, la palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo. Entonces, por el sacrificio de Cristo, yo tengo acceso al Padre. Yo no tengo que ir donde un hombre para que me redima de pecado, para entonces yo orar al Padre, no. Y esto es bien importante porque mire, cuando el hombre es puesto en el huerto del Edén, escuche bien, el hombre gozaba de la presencia y de la compañía del Señor. La Biblia en el Génesis, el relato de Génesis, dice que el Señor se paseaba con el hombre en el huerto. A parecer da a entender la Biblia que todas las tardes el Señor hablaba con el hombre y se paseaba. El privilegio que tuvo Adán y Eva de hablar cara a cara con el Creador. El privilegio que tuvieron de haber sido hechos y creados en perfección, sin pecado. Pero lamentablemente por causa de la desobediencia entró el pecado. Yo no voy a entrar que si fue culpa de Adán, que si fue culpa de Eva. Entró el pecado, punto, y ya se acabó. Ok, ya, ahora digo yo como dice hermana Ida, ya está hecho, a lo hecho pecho, ¿verdad? Ahora bien, escuche bien. Cuando entra el pecado al hombre, a la humanidad, el hombre es desterrado del huerto del Edén. Fíjese que no es Dios ni la presencia de Dios que sale del huerto del Edén. Es el hombre quien es desterrado, quien se le quita el privilegio de estar ante Dios y de gozar de esa presencia y de los beneficios de esa presencia. La palabra dice, y el relato de Génesis nos cuenta, que llegó el momento en que el hombre se vio desnudo, sintió vergüenza, tuvo miedo y se escondió. Ahora bien, dice la Biblia que el Señor lo llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y el hombre dice: tuve miedo y me escondí. ¿Verdad? Me vi desnudo, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le pregunta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? El pecado trae consigo vergüenza, trae consigo amargura, trae consigo dolor, trae consigo consecuencias. Tarde que temprano nuestro pecado nos puede y nos va a alcanzar. Ahora, juntamente con ese pecado, ya Dios había hecho un plan de redención, ¿verdad? A raíz de esto, el hombre es desterrado del huerto de Edén, es desterrado de la presencia de Dios, y allí Dios pone querubines, pone ángeles con espada para guardar ¿a qué? El huerto. Y dice la Biblia que dijo Dios: he aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Los desterraron, no sea que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en una condición pecaminosa. Fíjese que siempre es Dios quien busca al hombre, porque cuando el hombre peca en el huerto del Edén, fue Dios quien lo buscó y le preguntó que dónde estaba. Correcto. Para redimir al hombre, es Dios quien traza un plan de salvación, y Dios se encarna en la persona del Hijo para entonces redimir al hombre y acercarlo a Dios. Fíjese que siempre es Dios quien está buscando al hombre para redimirlo, para reivindicarlo, restaurarlo. ¿Ok? Esto es importante porque lo que hace la sangre de Cristo en nosotros
es quien nos acerca, nos reconcilia. Cuando hay una reconciliación es porque hubo una relación que estuvo en buen estado y algo o alguien la lastimó, la laceró, la dañó. ¿Ok? Así que el pecado laceró y lastimó la relación que había entre Dios y el hombre, entre el creador y la criatura. Cristo entonces, por medio de su sangre, vino a subsanar, vino a restaurar esa relación con Dios. Por eso la palabra dice que en Cristo, es Cristo a través de la cruz reconciliándonos con Dios, ¿verdad? Restableciendo esa relación que un día hubo y que por causa del pecado se dañó. Ahora a través de Cristo tenemos acceso, ¿verdad?, para con Dios en cualquier momento, en cualquier hora, bajo cualquier situación y circunstancia, no importando cuál sea tu condición actual y tu circunstancia. El Señor te dice, a través de mí, tú puedes tener acceso al Padre. A través de mí, tú puedes ser reconciliado con el Padre, pero tienes que confesar tu pecado. No tan solo confesar tu pecado, no a un hombre, a Dios, sino apartándote de tu pecado, apartándote de la práctica pecaminosa. ¿Ok? Dios demanda de nosotros que nos apartemos del pecado. Él hizo la parte que nosotros no podíamos hacer. Pero hay una parte que nosotros podemos hacer y es negarnos a nosotros mismos. Es interesante y es bonito esta expresión que dice que en cualquier momento para obtener misericordia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. La palabra misericordia tiene que ver con conmiseración, tener piedad del miserable. ¿Ok? El hombre sin Cristo, escuche bien, es un hombre desgraciado porque no tiene la gracia de Dios en su vida, porque no ha sido alcanzado por la gracia salvífica de Dios. Por lo tanto, el hombre que anda sin fe y sin esperanza es esclavo del pecado, escuche bien, y es un ser humano que simple y sencillamente no tiene la gracia de Dios en él, que simple y sencillamente, pues Dios lo está llamando a reconciliación y tiene misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Escucha bien. La misericordia, una cosa es la misericordia y otra cosa es, se me fue la palabra. Empatía. No, una cosa es la misericordia y otra cosa es lo que merecemos. Lo que merecemos. Misericordia es simple y sencillamente gracia inmerecida, gracias. Gracia inmerecida. ¿Ok? Ahora, eso es misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuál sería la justa retribución? Esa es la palabra. La justa retribución, que nosotros muriéramos en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Amor. Pero la misericordia llevó entonces a que Cristo muriera en la cruz del Calvario. La justa retribución es que nosotros muriéramos. Pero la misericordia de Dios, escucha bien, la misericordia de Dios nos libró de una justa retribución. Eso es como cuando tú te buscas un caso en la calle y la condena se supone que sean 20 años, pero como es tu primera vez, el juez te da 5. Y tú dices, wow, como quiera me dieron 5. Bueno, de 20 a 5 es mucha la diferencia, son 15 años de diferencia. Y si te portas bien, sale a los 3. Y tal vez cumples un año y el resto en probatoria. Eso es misericordia, no es justa retribución. Y créame que todos los días en nosotros se manifiesta la misericordia de Dios. Porque si el Señor fuera a pagarnos con justa retribución por la manera en que vivimos, bendito sea el Señor. No se salvaría ni uno. Ni uno sería salvo. Amén. Vamos al quinto punto.
Ajá. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Por la sangre de Jesús somos santificados. Escucha bien, santificados. Hechos santos. Obviamente, si somos santificados, somos hechos ¿qué? Santos, valga la redundancia. ¿Ok? Y apartados para Dios. Entonces, si Dios nos santifica a través del sacrificio de Cristo por la persona del Espíritu Santo y nos hace santos, ¿ok? Nosotros somos apartados por Dios, pero nos tenemos que mantener apartados del mundo, sirviendo a Dios para mantener ese estatus de santificado. Vamos a la palabra, vamos a Hebreos capítulo 13, verso 12. Tú que me estás viendo por Facebook, puedes compartir con nosotros también, puedes hacer preguntas, puedes hacer comentarios, ¿ok? Estamos en vivo transmitiendo desde Deltona, así que participa con nosotros. ¿Qué dice la palabra Hebreos 13, 12? ¿Quién lo tiene? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta. De la puerta. Una vez más. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mire esto. La puerta de Jerusalén. Fuera de la puerta. Fuera de la puerta de Jerusalén, porque fue crucificado a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Oh, yeah. Por eso dice fuera de la puerta. Right, right. Lo que está diciendo es que para que tú y yo fuésemos santificados, Cristo derramó su sangre. Eso es todo. Para que tú y yo fuésemos santos, Cristo derramó su sangre. Ahora, mire lo que le costó a Cristo el santificarnos. Nada más y nada menos que morir en la cruz del Calvario. Morir crucificado, humillado, trasquilado, abofeteado, escupido, lacerado. La palabra dice, como dice el himnólogo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él se sacrificó para redimirnos y, escucha bien, el castigo de nuestra paz para que nosotros fuésemos reconciliados y puestos en paz con el Padre. Entonces, cuando nosotros miramos esto, la verdad es que esto tiene gran peso. Esto tiene gran peso. Mire, cuando la gente ve la película que yo que creo, y no estoy dándole promoción, que creo que es la más acertada a lo que es la muerte y pasión de Cristo, obviamente la película La Pasión de Mel Gibson. Y cuando esa película salió en todo el mundo, la gente lloraba, la gente gritaba, la gente, sus emociones fueron removidas, fueron trastocadas. Pero yo me pregunto, Señor, ¿hasta qué punto fueron trastocadas? Si fue por el momento de la película, o simplemente lloré porque Cristo, porque es bendito. Mire, en un momento dado, cuando Cristo iba por la pasión, las mujeres de Jerusalén lloraban por él. Él dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. El ay bendito tiene que ser por nosotros, no por él. Porque él lo que hizo fue para salvarnos a nosotros. Entonces, a mí me corre por el cuerpo, y perdónenme mi honestidad, mi sinceridad, que en diciembre lo parimos y en Semana Santa lo crucificamos. Y nos olvidamos de él. En diciembre parimos a Cristo. ¿Y en abril? ¿Abril? Sí, en abril, marzo, abril. Entre marzo y abril lo crucificamos.
Y después nos olvidamos a pachanguear. El sacrificio de Cristo es más que eso. Ni en San Giving se puede. No, ni en San Giving, el día del pavo. El día del pavo. ¿Eh? O sea, No le gracias al pavo. el sacrificio de Cristo representa y significa más que eso. Significa el hecho de que Él te libra de la muerte, del infierno y de la condenación eterna. Significa, amados de mi alma, de que es tu vida y la mía la que está en juego. ¿Qué no haríamos nosotros por salvar nuestra vida? Haríamos cualquier cosa por salvar nuestra vida. ¿Verdad que sí? Pero la verdad es que muchas veces no hacemos lo necesario para salvar nuestra vida espiritual, nuestra alma. Porque a fin de cuentas este cuerpo va a la tierra. Pero nuestro ser sigue viviendo. La muerte no es el fin de las cosas. La muerte es simplemente una transición. La muerte es parte de la vida. La muerte es morir este cuerpo para transicionar a un mundo espiritual, a una eternidad. Así de simple. Yo comparo la muerte con la concepción de un niño. El padre engendra, la madre concibe, y de millones y millones de espermatozoides, uno ovula, se une con el óvulo de la mujer, de la madre, y germina, nace un ser. Está 9 meses, en lo normal, ¿no? 9 meses, y da luz, viene a este mundo, y comienza a desarrollarse, a crecer, a vivir, hasta el día de su muerte. Pues el día de su muerte, simple y sencillamente, está transicionando de esta vida a la vida eterna. Así como transicionó del vientre de la madre a ser expuesto al mundo. Por la muerte nos expone a la vida eterna. Así como el embarazo de una mujer expone a la criatura, ¿ok? Y lo expone al mundo. Pues la muerte nos expone a la vida eterna. Con la muerte no se acaba. Con la muerte no se termina. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo, escucha bien, el día en que moramos o el día en que Cristo venga, transicionemos para vida eterna, no para condenación eterna. El problema está en que nosotros pensamos que es a nuestra manera. El problema está en que nosotros pensamos que es a nuestro estilo. ¿Ve? O sea, es como decía la semana pasada, me parece, no sé cuándo lo decía, me parece que era en la iglesia que lo decía. El Señor es el creador, pero yo le voy a decir al creador cómo funciona lo que Él creó, siendo yo la creación. El sábado fue, el sábado en la conferencia. Quiero enviarle saludos al pastor Francisco Papo Rivera. Gracias, estuvimos allí en el Congreso de Caballeros, así que les envío saludos. Gente, son las 9:05. La semana que viene vamos a continuar. Nos quedamos en el tópico número 5. Por la sangre de Jesús somos justificados, santificados, perdón, hechos santos y apartados para Dios. Hebreos 13:12. Escuche bien, tú que me estás viendo por Facebook, por favor, riega la voz, habla con tus conocidos, dile que todos los miércoles estamos aquí, los pastores Víctor y Leonardo Silvestri, con un grupo de hermanos, con un grupo de personas que están llevando la palabra de Dios. Escúchame bien, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, de 8 a 9 de la noche, todos los miércoles, llevando el estudio de la palabra de Dios, amén, para bendecir tu vida. Vamos a orar. Quiero que nos presentemos nuevamente en oración, ya vamos a culminar. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna petición, no dudes en llamarnos al 407-431-1815. 407-431-1815. Damos gloria a Dios porque la hermana Aida ya vino de vacaciones. Damos gloria a Dios también
porque el hermano Joe pues se está integrando, ¿verdad? Y estamos orando por él y su familia. Damos gloria a Dios porque hermano Eri está feliz porque ya su esposita vino de vacaciones. Gloria al Señor. Gracias. Y pues vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque a través de estos estudios podemos, Señor, inquirir en tu palabra. Podemos, Padre Celestial, llevar el mensaje del Evangelio. Padre, permite que cada persona, cada hermano, cada amigo que nos ha escuchado haya sido bendecido de manera especial. Que tu Espíritu Santo sea tratando en cada uno de ellos y en nosotros, conforme a nuestras necesidades, pero conforme sobre todo a tu divina perfecta voluntad. Permite, Señor, y revélale a cada uno de ellos el propósito tuyo en sus vidas. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos cada hogar en el cual pudimos llegar, a cada familia, a cada hermano, a cada amigo. Declaramos sanidad donde hay enfermedad, fortaleza donde hay debilidad, paz donde hay discordia. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos todas estas cosas, creyendo que ya tú lo has hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Será hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche.